estas moléculas y los antígenos son pedazos de proteínas, es decir, son cadenas de aminoácidos y como ya ustedes saben, las proteínas se forman a partir del DNA de un organismo y es por eso que cada organismo tiene proteínas distintas y es por eso que la respuesta inmune adquirida es específica. Eso ya nos queda todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, entonces la respuesta inmune adquirida la dividimos en humoral y celular. La humoral está dada por los linfocitos B, los cuales tienen una proteína fija su membrana. Esta puede ser una inmunoglobulina M o D, y esto es lo que va a funcionar como el receptor del linfocito B. El linfocito B, al ser activado, ¿qué es lo que sucede? Puede convertirse en linfocito B de memoria o linfocito B efector. El linfocito B de memoria mantiene información sobre el patógeno para que en el futuro, si el mismo patógeno pues, infecta de nuevo el organismo, los linfocitos B pues, se activan más rápido. Mientras que el efector, ¿a qué nos referimos con efector? Que lleva a cabo un efecto o que lleva a cabo su función. En este caso, la función del linfocito B es producir anticuerpos y es aquí donde los linfocitos B se convierten a células plasmáticas. Por otro lado, la respuesta celular está por los linfocitos T. Hay distintos tipos, pero los principales son los linfocitos T CD4 y los CD8. Pero nosotros les llamamos CD4 positivos o CD8 positivos o respectivamente ayudadores o citotóxicos. ¿Y por qué les llamamos CD4 positivos o CD8 positivos? Por la proteína que expresan. Muy bien, por la proteína que expresan los linfocitos TCD4 tienen una proteína llamada CD4, de ahí su nombre, linfocito T CD4. ¿Cómo se activa un linfocito TCD4? Una célula dendrítica fagocita un patógeno, lo procesa y selecciona un cacho del patógeno, es decir, un antígeno, una secuencia de aminoácidos, una proteína corta, y lo presenta al receptor del linfocito T, pero nada más se lo puede presentar aquellas que tienen CD4, porque la proteína CD4 es la única que se acopla a MHC2. Ya habíamos visto todo esto, ¿no? ¿Ya habíamos visto todo esto o no? Sí, doctor. Entonces, obviamos todo esto. Es decir, ¿seguimos con el tema que sigue o repasamos esto? Ok, entonces cuando un linfocito TCD4 es activado, recordemos que los linfocitos se encuentran en los nódulos linfáticos. Cuando los linfocitos TCD4 se activan, se pueden convertir en memoria. Ya sabemos cuál es su función. Memoria es mantener la información sobre el patógeno para combatir más rápido futuras infecciones, o se puede convertir en efector. Efectores que lleva a cabo su función principal, en este caso la función principal del linfocito TCD4, por eso se llama ayudador, es ayudar. ¿Y cómo ayuda? Libera citoquinas para estimular lo que es la acción de otras células del sistema inmune. También existen otros subtipos como el regulador, el folicular, pero eso los vamos a ver más adelante. Pero el regulador lo que hace es disminuir la actividad del sistema inmune para prevenir procesos autoinmunes. Cuando se activan los linfocitos T reguladores, cuando el sistema inmune ya eliminó a los patógenos, y lo que hace el regulador es calmar la actividad de estas células del sistema inmune para que pues, no destruyan tejido propio. Como ya eliminaron el patógeno, se quedaron sin chamba, ¿no? Si siguieran trabajando, podrían dañar tejido propio. Y por último está el linfocito T CD8.
el cual tiene la proteína CD8. ¿Cuándo se activa? Cuando una célula infectada por un virus presenta el antígeno viral. Ahora, cuando sucede esto, pues todas las células, ¿cuáles son las células que presentan MHC clase 1? Aquí no lo mencionamos, pero ustedes ya lo saben, MHC2 se encuentra presente en las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B y algunos neutrófilos, mientras que MHC, ¿en qué células se encuentra presente? El En clase todas 1. En todas las células En con todas las núcleo. células que tienen núcleo. Muy bien, todas las células que tienen núcleo, porque todas las células que tienen núcleos pueden ser infectadas por un virus. Y una célula infectada por un virus ya no sirve y por eso hay que destruirla. Es por eso que nosotros evolucionamos para que las células infectadas con virus notifiquen al linfocito TCD8 o citotóxico de dicha infección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se le presenta este antígeno viral, el CD8 se activa y se convierte se convierte en efector. ¿Y qué es lo que hace el efector? Libera estas enzimas llamadas perforina, granzima y granulicina, y lo que hacen es inducir la apoptosis de la célula infectada. Estas son generalidades. A lo largo del curso vamos a ver específicamente cómo funciona cada una de estas cosas. Ahora un segundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? No, doctor. Sale, entonces, ¿qué son las proteínas MHC? ¿Cómo las describirían ustedes si estuvieran en un examen parcial abierto? Ajá, sí, solo que todas las proteínas se codifican a partir de genes, ¿no? Entonces, ¿qué? Son proteínas, ¿no? ¿Qué son? ¿Y qué es lo que hacen o para qué sirven? Pues no en el reconocimiento como tal. Esa es la presentación, ¿no? De la presentación. Muy bien. ¿Quiénes reconocen patógenos? Los PRRs, ¿no? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Mientras que las proteínas MHC, ¿qué es lo que hacen? Lo acaban de decir, presentan antígenos. ¿Recuerdan todos esos dibujos que hemos hecho de los capilares y la piel cuando se infecta? Sí. ¿Sí? Entonces, llega un patógeno, este es reconocido porque posee PAMs en su estructura, entonces los PRRs son activados. Algunos de estos PRRs al activarse inducen la liberación de citoquinas, mientras que otros inducen la fagocitosis, ¿no? En el caso de la MHC clase 2, cuando estos fagocitos se comen a ese patógeno, ¿qué hacen los fagocitos? Se lo comen y lo procesan, ¿no? Vuelven cachitos a ese patógeno, ya sea una bacteria o parásito, y uno de esos cachitos va a ser seleccionado por esta proteína, ¿no? Y después se lo va a presentar a los linfocitos TCD4. Mientras que con el MHC clase 1, ¿qué es lo que sucede? Un virus, ¿qué es lo que hace? Infecta una célula, se mete. Ahí nosotros tenemos algunos PRRs endosomales, como ustedes se acuerdan, y lo que hacen al activarse es inducir la liberación de interferones, ¿no? Pero asimismo, ¿qué es lo que está sucediendo en esa célula? La proteína MHC clase 1
está seleccionando uno de los cachos de ese virus para presentar ese antígeno y presentárselo al linfocito TC8, ¿no? Entonces recordemos que la respuesta inmune, pues además de ser pues muy fluida, es continua, ¿no? Es decir, no se acaba en la inmunidad innata, sino que esta continúa con la inmunidad adquirida. Y es por eso que pues es importante que conozcamos cómo están compuestas estas proteínas. ¿Sí, más o menos? ¿O me lo liqué mucho? Sí, quedó claro. Sí, ok, muy bien. Entonces, las diferencias estructurales entre clase 1 y clase 2 es que la clase 1 tiene una sola cadena compuesta por 3 subunidades, alfa 1, 2 y 3, y una subunidad llamada beta 2 microglobulina, mientras que la proteína MHC clase 2 son 2 cadenas, alfa y beta, con 2 subunidades cada una. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque recordemos que las proteínas MHC son proteínas, ¿no? Y todas las proteínas se codifican a partir de genes. En el caso de estas, ¿en qué gen se encuentran los genes que la codifican? ¿En qué cromosoma? En el 6. Muy bien, en el 6. Entonces aquí tenemos los distintos locus para cada una de estas proteínas. Existen los genes A, B y C para las proteínas MHC clase 1 y de P, de Q y de R para la clase 2. La microglobulina beta 2 se encuentra en el cromosoma 15. Recuerden eso porque usualmente es pregunta de examen. Y estos son los genes principales, A, B y C. F y G son accesorios, y acá tenemos DP, de Q y de R, y como accesorios DM y de O. Y bueno, es importante recordar que estas proteínas se encuentran al final en la superficie de las células que las sintetizan, ¿sí? Pero esto solo sucede cuando se va a presentar dicho antígeno, y que una célula puede tener distintas clases de estas proteínas expresándose en su superficie. ¿Sí quedó claro esto? Es decir, me di a entender que, por ejemplo, ¿quiénes expresan MHC clase 2? Fagocitos. Los fagocitos, muy bien. Solo que los fagocitos también tienen núcleo y por ende también pueden expresar MHC clase 1, ¿no? Y es por eso que algunas células pueden tener hasta pues, cientos de tipos de proteínas MHC, ¿sí? Es decir, no es que una célula nada más tenga un tipo de MHC, sino que puede tener varios alelos. Ahora, ¿ustedes ya llevaron genética? No, aún no. No. El próximo semestre, creo. Ok, entonces vamos a obviar esto. Bueno, entonces, ya para terminar con esto, ustedes ya saben que la proteína MHC clase 2 tiene pues, 2 cadenas, mientras que la una solamente una, ¿no? Y nosotros tenemos, pues, en el caso de los HLA, más genes. Para el A tenemos aproximadamente 3000, para el B 3500 y para el C 2000 genes. Es decir, nosotros producimos de la proteína MHC clase A, tenemos pues hasta 3000 tipos de MHC clase 1 del tipo A, ¿sí? Mientras se entiende que para el MHC clase 1 tenemos un chorro de genes, ¿sí, no? Mientras que para el MHC clase 2 tenemos para el DP, la cadena alfa, tenemos 38 genes, la cadena beta 422
Para el DQ, la cadena alfa, 52. Para la cadena beta, 664. Y de Q y de R tenemos 7 de la cadena alfa y 1500 de la cadena beta. Ahora, basándonos en esto, ¿en dónde tenemos más variedad de proteínas MHC? ¿En el clase 1 o clase 2? Clase 1. Clase 1, muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que para MHC clase 2 tenemos 2 cadenas. Y nosotros evolucionamos para, pues, mezclar los tipos de cadenas alfa con cadenas beta y de esta manera obtener, pues, más combinaciones de proteínas MHC clase 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se mezclan las cadenas alfa con las beta y esto nos da, pues, mayor variabilidad. Y es por eso que tenemos más tipos de MHC clase 2 en comparación con los clase 1, a pesar de que hay menos genes, porque aquí se pueden combinar las cadenas alfa con las beta, ¿sí? Porque MHC clase 2 tiene 2 cadenas, mientras que la 1, pues, es solamente una, y es por eso, pues, que hay más genes de la clase 1. ¿Se entiende esto? ¿Sí quedó claro esto? Sí. Ok, ¿leyeron sobre receptor del linfocito T? ¿O leyeron sobre presentación de antígeno? ¿Leyeron sobre presentación de antígenos? Ok, entonces mañana vemos presentación de antígenos, tanto clase 1 como clase 2. ¿Está bien? ¿Y qué les parece a ustedes este sistema híbrido de aprendizaje? Pues no queda de otra, ¿verdad? Sale, plebes, entonces nos vemos mañana. Presentación de antígenos, clase 1 y clase 2. ¿Sale? Gracias. Igualmente, plebes, buen día. Bonito día.